En una cena familiar tranquila, mi hijo golpeó el tenedor, me llamó perdedor y declaró que el nuevo esposo de mi exesposa, Marcus, era su verdadero padre. Incluso anunció que empezaría a llamar a Marcus padre. Después de 2 décadas de sacrificio silencioso por ese niño, apreté la mandíbula. Simplemente sonreí. Cree que estoy obsoleto. No te vas a creer lo que pasó después. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde lo escuchas. El reconfortante zumbido del refrigerador era el único sonido en la cocina de Davenport, un suave contrapunto al suave chisporroteo del horno. Afuera, una suave brisa primaveral agitaba las hojas del arce, trayendo consigo la promesa de días más cálidos. Dentro, el aire estaba impregnado del rico y sabroso aroma a roast beef, patatas y ajo, un aroma que durante 62 años había significado hogar, calidez y familia. Era martes, una típica noche entre semana, y yo, Arthur, había preparado la cena meticulosamente como solía hacer. La mesa estaba puesta con la vajilla de grés de siempre, con las servilletas cuidadosamente dobladas junto a los tenedores. Mi hijo Ethan, de 30 años e inquieto incluso en la mesa, estaba sentado frente a mí. A mi derecha estaba mi hija Clara, de 28 años, cuya presencia era un ancla silenciosa en las siempre cambiantes corrientes de nuestra familia. Esta noche había comenzado como cualquier otra, con una charla educada sobre su día, interrumpida por el tintineo de los cubiertos contra la cerámica. Los observé con una familiar punzada de orgullo y preocupación en el pecho, como cualquier padre observa a sus hijos adultos. Ethan había estado callado, inusualmente callado, picoteando su comida con aire distraído. Quizás lo atribuía a un largo día de trabajo. Debería haberlo pensado mejor. El silencio, denso y pesado, se rompió de golpe. Ethan golpeó el tenedor en el plato con un ruido estridente que nos sobresaltó a Clara y a mí. El sonido resonó en el acogedor comedor, un violento signo de puntuación en la tranquila noche. Sus ojos, normalmente cautelosos, brillaron con una intensidad que no había visto en mí en años. ¿Sabes qué, papá?, empezó, con la voz sorprendentemente alta, con un matiz amargo. Eres un perdedor, un completo perdedor. Pero el nuevo marido de mamá, Marcus, no lo es. Las palabras me impactaron como un puñetazo, dejándome sin aliento. No fue solo el insulto, crudo e injustificado, fue la crueldad despreocupada, pronunciada sobre una mesa que había construido con mis propias manos, llena de comida que había cocinado para mis hijos. Ethan no se detuvo ahí. Se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante. Marcus es un éxito, papá, un auténtico éxito. Construyó un imperio. ¿Y tú? Sigues ahí fuera blandiendo un martillo a los 62 años. ¿Sabes lo que he decidido? Voy a empezar a llamarlo padre. La declaración flotaba en el aire, un vapor venenoso. Mi mente daba vueltas. Marcus, el segundo marido de mi exesposa Eleanor, un hombre cuya sombra se cernía sobre nuestras vidas desde su matrimonio hacía 10 años. Un hombre de negocios, un magnate, un hombre de riqueza sin esfuerzo. El dolor que me atravesó fue más agudo que cualquier herida física. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. Mis nudillos se pusieron blancos al agarrarme al borde de la mesa bajo el mantel. Quise replicar, gritar, preguntarle cómo podía proferir semejante blasfemia, pero no me salían las palabras. Solo una profunda conmoción, una ofensa tan profunda que parecía una violación. No podía hablar. Solo podía mirar fijamente, mis ojos quizá delatando la tempestad que rugía en mi interior. Clara, mi protectora de siempre, fue la primera en romper el silencio horrorizado. Su voz, normalmente suave, estaba cargada de una indignación feroz. «Ethan, basta. No es justo. ¿Cómo puedes decir eso? Papá Sata ha estado ahí para nosotros toda la vida. Siempre nos ha cuidado». Ethan simplemente se burló, apartando su plato a medio comer con un fuerte rasguño sobre la mesa. El roast beef, antes tan tentador, ahora parecía repulsivo. ¿Provecho? ¿En serio, Clara? ¿Sigues trabajando como un esclavo en la construcción a los 62 años? ¿Esa es tu idea de proveer? Marcus es un verdadero éxito. Él proporciona oportunidades. No ficha al entrar y salir hasta que sea demasiado viejo para levantar una pistola de clavos. Su desprecio era palpable.
una fuerza tangible en la sala. Sus palabras me despertaban un recuerdo fugaz, una escena vívida de años atrás. Ethan, recién graduado de la universidad, necesitaba un coche. Recorrí concesionarios, ajusté mi presupuesto y, con orgullo, le regalé un Honda Civic flamante, con su pintura azul metalizada brillando bajo las luces de la sala de exposición. Recordé la esperanza que sentía, la silenciosa satisfacción de verlo al volante de algo fiable, algo que le había comprado como regalo para su futuro. Pero su rostro se había desdibujado. «Está bien, papá», dijo, evitando mi mirada. «Pero Marcus acaba de comprarle a su hijo un Mercedes nuevo, un clase C. Es realmente elegante». La comparación, la decepción tácita, lo había herido profundamente incluso entonces. Nunca me había perdonado del todo que el Civic no fuera un Mercedes. Respiré lenta y profundamente, intentando calmar el temblor de mis manos, acallar la oleada de ira que amenazaba con estallar. Miré a Ethan, mi hijo, el niño al que le había enseñado a montar en bicicleta, a atarse los zapatos, a leer. Mi voz, cuando por fin salió, sonó tensa pero serena. «Ethan, siéntate. Somos familia. No hablamos así en esta mesa. No entre nosotros». Intenté apelar al vínculo fundamental que debería mantenernos unidos, un vínculo que sentía que se desmoronaba ante mis propios ojos. Entonces se rió, un sonido breve, amargo y carente de humor. «¿Familia? ¿Qué significa eso para ti, papá? Estás obsoleto. Marcus no es solo el esposo de mi madre. Me está ofreciendo real oportunidades, conexiones que jamás podrías soñar. Él ve mi potencial. Tú solo ves a un hijo que debería seguir tus pasos». Con esas últimas y hirientes palabras, Ethan se levantó de la mesa con violencia, tirando la silla hacia atrás con un chirrido que me irritó. Agarró su chaqueta, la colgó del respaldo de la silla y salió furioso del comedor sin mirar atrás. La puerta principal se cerró de golpe tras él con un golpe sordo. El silencio que siguió fue ensordecedor, un pesado manto de dolor y rabia no expresados. Clara estuvo a mi lado al instante. Su pequeña mano buscó la mía y me abrazó con fuerza. Le correspondí con rigidez. Su calor era un frágil consuelo contra el frío que se había instalado en mi alma. Podía sentir sus silenciosos sollozos contra mi hombro. Se apartó al instante, con los ojos enrojecidos, y recogió los platos, recogiendo los restos de una comida que se había vuelto tan amarga. «Lo siento mucho, papá», susurró, con la voz cargada de emoción. Me apretó el brazo una última vez, antes de retirarse a su habitación, dejándome sola entre los restos de nuestra cena familiar. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando la mesa desordenada, la comida sin comer, la servilleta arrugada donde Ethan se había sentado, el desorden general, reflejaban el caos en mi mente. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada en el aparador. Ethan y Clara, más jóvenes, con una amplia sonrisa, sentados sobre mis hombros en la playa, con el sol poniéndose tras nosotros, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Un recuerdo perfecto, un doloroso recordatorio de lo que una vez fuimos, o de lo que yo creía que éramos. Mi mente se remontaba a años y años. Las noches que había pasado en segundos trabajos para pagar la matrícula, los pequeños préstamos para las ideas de emprendimiento de Ethan, que nunca llegaron a concretarse, el alquiler que había pagado por su primer apartamento, siempre con la esperanza de que encontrara su lugar. Y mientras tanto, Marcus, el empresario exitoso, el padrastro perfecto, acechaba, no con malicia activa, quizá, sino como una comparación constante y tácita. Su aparente generosidad a menudo eclipsaba mis sacrificios silenciosos, haciendo que mis esfuerzos parecieran pequeños, incluso insignificantes, a los ojos de Ethan. Siempre lo había sentido, esa sutil corriente subyacente de preferencia por el mundo de Marcus, su influencia, pero oírlo expresado con tanta crudeza, articulado con tanta crueldad, era una nueva agonía. Me levanté de la mesa. La vieja casa de repente me resultaba sofocante. Salí al patio trasero. El aire fresco de la noche fue una grata descarga contra mi piel acalorada. La familiar comodidad de mi jardín ofrecía poco consuelo esa noche. Caminé hacia el contenedor de reciclaje, saqué una lata de cerveza vacía que había terminado antes y la aplasté con fuerza, casi violentamente.
El crujido del metal dio voz a la ira resuelta que me hervía por dentro. No se trataba solo de la ingratitud de Ethan. Se trataba de respeto, de dignidad, de toda una vida de esfuerzo desechada con un gesto de la mano. Pasé el resto de la noche en el patio, mientras la brisa fresca apenas apaciguaba el infierno que sentía en el pecho. Observé cómo las estrellas se desvanecían, una a una, mientras el cielo del este se aclaraba lentamente, tiñendo el horizonte de suaves tonos grises y rosados. Al amanecer, un propósito claro se solidificó en mi mente, endureciéndose con el sol naciente. Esta noche se había cruzado una línea, una frontera irrevocablemente transgredida. Era hora, me di cuenta, de trazar mi propia línea. Y Ethan, mi hijo desagradecido, finalmente comprendería su verdadero significado. Los primeros rayos de sol apenas se dibujaban en el horizonte cuando me levanté de la cama. El dolor persistente de la confrontación de la noche anterior aún me latía en el pecho, pero ahora lo eclipsaba una determinación fría e inquebrantable. No habría más sufrimiento silencioso, ni más palabras amargas. La línea estaba trazada, y ahora era el momento de cumplirla. Me puse mi ropa de trabajo habitual, vaqueros ajustados, una camisa de franela y mis botas de cuero desgastadas, un uniforme práctico que me había sido útil durante décadas. Con un rápido y silencioso asentimiento hacia el comedor vacío, cogí mis llaves y salí. Mi vieja camioneta, fiel compañera en innumerables obras y viajes familiares por carretera, cobró vida con un rugido familiar. Apunté hacia el barrio de Ethan en Davenport, un enclave suburbano que él consideraba suyo. Mientras conducía, el mundo exterior aún estaba despertando. El rocío se aferraba a los céspedes bien cuidados. Los pájaros comenzaban su coro matutino. El viaje me dio tiempo para armarme de valor, para recordar las palabras de Ethan, dejando que el dolor consolidara mi propósito. Llegué a la casa de Ethan, una modesta casa colonial de 2 pisos que le había comprado poco después de terminar la universidad, aparentemente para ayudarlo a recobrar el terreno. Era una calle tranquila, bordeada de casas similares. Y allí, en la entrada, reluciente bajo la luz naciente, estaba el Honda Civic, el mismo coche que había elegido y pagado con tanto esmero, el mismo que había mantenido, pagando cada cambio de aceite, cada rotación de neumáticos, cada pequeña reparación durante los últimos 8 años. Un testimonio constante y silencioso de mi apoyo, ahora un símbolo de su ingratitud. Caminé hacia la puerta principal. El columpio del porche crujía levemente con la brisa. Llamé con fuerza, una serie de golpes secos que resonaron en la quietud de la mañana. Esperé. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un Ethan despeinado, con el pelo alborotado y los ojos aún pesados por el sueño. Parecía irritado, claramente molesto por haberlo despertado tan temprano. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», murmuró, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Su voz estaba impregnada de la misma impaciencia que la noche anterior. No me molesté en decir palabras amables. Mi voz sonaba tranquila, sin la emoción que aún me atormentaba. «Vengo por las llaves del coche, Ethan. Entrégalas». Ethan me miró fijamente, y entonces una risa lenta e incrédula brotó de su garganta. «¿Las llaves del coche? ¿De qué hablas? Es mi coche. Me lo regalaste». Se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa burlona en los labios, como si le estuviera proponiendo una broma absurda. «¿Te lo regalé?», repetí con voz apagada. Recordé el día, 8 años atrás, cuando le regalé ese mismo Civic. Tenía 22 años, recién salido de la universidad, lleno de grandes ideas y poca sustancia. Recordé su tono desdeñoso, cómo lo comparó con las intenciones más llamativas de Marcus. Nunca lo apreció de verdad. Nunca lo vio como la inversión tan importante que era, solo como una pequeña decepción comparado con lo que sentía que merecía. Nunca entendió del todo los sacrificios que implicaba, porque nunca tuvo que hacerlos. Metí la mano en el bolsillo interior de mi camisa de franela y saqué un documento doblado. Lo abrí, mostrándoselo. «La matrícula, Ethan. Está a mi nombre. Siempre lo ha estado. He pagado todas las facturas de ese coche desde el día que salió del concesionario. Cada prima del seguro, cada reparación, cada cambio de aceite. Nunca has aportado ni un céntimo. Así que no te la di. Te dejé usarla. Y ahora te la devuelvo. Es mía».
La sonrisa de Ethan se desvaneció, reemplazada por una mirada fulminante. «No puedes hacer eso. Eso es robo. Voy a llamar a la policía». Sostuve su mirada, la mía firme. «No, hijo. Quedarte con algo que no es tuyo, algo registrado a nombre de otra persona, algo por lo que no has pagado ni un céntimo, y usarlo sin su permiso, eso es robo. Si no me entregas esas llaves ahora mismo, enfermo, sé tú quien llame a la policía. Les interesará mucho saber por qué te niegas a devolverme mi propiedad». Su rostro se contorsionó, con una mezcla de ira e incredulidad en sus ojos. Dudó un buen rato, sopesando claramente sus opciones. La idea de una visita policial y el desorden público debieron de haberlo convencido. Con un gruñido de frustración, se giró bruscamente y desapareció dentro. Oí el apagado tintineo de las llaves y luego reapareció, acercándose y lanzándome el llavero con tanta fuerza que casi se me resbala. Su pecho subía y bajaba, respirando agitadamente. Cogí las llaves, tintineando suavemente al girarme y caminar hacia el Civic. Lo oí murmurar algo detrás de mí, una maldición venenosa, pero lo ignoré. La puerta del coche se abrió con un clic familiar. Me deslicé en el asiento del conductor. El interior olía ligeramente a café rancio y a algo vagamente juvenil. Introduje la llave, giré el contacto y el motor ronroneó al instante, testimonio de mi diligente mantenimiento. Puse la marcha atrás, salí de la entrada y me alejé, dejando a Ethan de pie en su porche, mirándome marchar. No miré por el retrovisor. El primer paso estaba hecho. El siguiente ya estaba grabado en mi mente. Mi siguiente parada fue la sucursal de mi banco en el centro. El familiar aroma a madera pulida y papel viejo me recibió al entrar. Me acerqué al mostrador, con una expresión de serena determinación en mi rostro. Necesitaba hablar con un agente hipotecario. La casa donde vivía Ethan, la que le había comprado, seguía a mi nombre. Mi hipoteca. Era otro de mis discretos gestos de apoyo, brindándole un punto de apoyo en un mercado inmobiliario competitivo, un lugar donde podía crecer y establecerse, mientras yo soportaba la carga financiera. Recordé el día que firmé la hipoteca, hacía una década. Ethan estaba conmigo, pero su atención estaba en otra parte. Estaba con el teléfono, distraído por mensajes, sin apenas mirar los complejos documentos legales. Había firmado algunos documentos adicionales, principalmente los que reconocían la ocupación, pero la mayor parte de la responsabilidad, el compromiso financiero, había recaído sobre mí. Solo quería la casa, la dirección, la imagen de independencia, sin comprender realmente su peso. Ahora, sentado frente a un amable empleado del banco, le expliqué con calma mi solicitud. Necesito cancelar los pagos automáticos de la hipoteca de la cuenta número... Recité los dígitos de memoria. La funcionaria, una joven de sonrisa amable, parpadeó sorprendida, pero tramitó mi solicitud rápidamente. Se imprimieron algunos formularios y firmé con pulso firme e inquebrantable. La decisión era definitiva. Los pagos automáticos se detendrían de inmediato. Apenas había salido del banco, con las pesadas puertas de cristal cerrándose tras de mí, cuando mi teléfono vibró frenéticamente en mi bolsillo. Era Ethan, cuyo nombre brillaba furioso en la pantalla. Contesté. «Papá, ¿qué demonios?», estalló, con la voz ronca de furia, casi escupiendo a través del teléfono. «El banco acaba de llamar. Dijeron que se van a detener los pagos de la hipoteca. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás desalojando?». Respiré hondo. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. «Sí, Ethan», respondí con voz tranquila, casi distante. «Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la ha mantenido a flote durante 10 años. Has tenido años para dar un paso al frente, para asumir la responsabilidad, para demostrar que valoras lo que he hecho por ti. En cambio, me llamas perdedor y me dices que vas a llamar a Marcus padre. ¿Quieres un padre de verdad, una historia de éxito real que te ofrezca oportunidades reales? Ve con él. Él puede pagar tu hipoteca». Oí su jadeo ahogado, sus intentos balbuceantes de articular palabras, súplicas, quizá incluso amenazas. Pero no esperé a oírlas. Pulsé el botón de colgar, cortando la línea. El suave clic del teléfono al terminar la llamada fue un sonido pequeño y satisfactorio. De vuelta en la tranquila soledad de mi hogar,
La urgencia de las acciones matutinas empezó a desvanecerse, reemplazada por una tensa anticipación. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de café medio vacía enfriándose a mi lado. El Honda Civic estaba aparcado con orgullo en la entrada, un silencioso trofeo de mi renovada autoestima. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Clara. «Papá, Ethan me acaba de llamar, muy asustado. ¿Qué hiciste? Dijo que le robaste el coche y le dejaste de pagar la hipoteca. ¿Qué pasa?» Hice una pausa, considerando mi respuesta. Sabía que Clara amaba a su hermano, a pesar de sus defectos, y no quería involucrarla en el lío más de lo necesario. Mis dedos escribieron una respuesta breve y mesurada. «Solo estoy recuperando lo que es mío, Clara. Estará bien». Presioné enviar, sabiendo que no sería suficiente para calmar sus preocupaciones. Casi de inmediato, mi teléfono volvió a sonar. Era Clara. Contesté, preparándome para las consecuencias emocionales. Su voz era urgente, con una mezcla de angustia y frustración. «Papá, está despotricando. Dice que intentas arruinarle la vida. Llamó a Marcus, y Marcus ya está hablando de manejarte. ¿Qué esperabas?» Un sabor amargo me llenó la boca. Marcus. Siempre Marcus. La sombra que se había extendido sobre la vida de mis hijos desde que entró en casa de Elara. Caminé hacia la ventana, contemplando la familiar extensión de mi patio trasero, con una leve inquietud instalándose en mi estómago. Recordé el 18º cumpleaños de Ethan. Había elegido cuidadosamente un juego de herramientas de calidad, un auténtico kit de artesano, con la esperanza de despertar su interés por las habilidades prácticas, una base para la independencia. Entonces llegó Marcus, regalándole a Ethan un reluciente y caro reloj de diseño. El reloj había eclipsado por completo mi considerado regalo, relegando mi kit de herramientas a un rincón, una necesidad práctica en lugar de un símbolo de amor. Marcus siempre sabía cómo hacer que sus gestos parecieran más grandiosos, más deseables, incluso si a menudo venían con hilos invisibles. «Ya se ha ofrecido a cubrir la hipoteca», continuó Clara, en voz más baja, casi un susurro, como si compartiera un secreto. «Pero dijo que es con la condición de que Ethan corte completamente los lazos contigo». Apreté la mandíbula. Marcus no solo me estaba manipulando, estaba jugando, intentando aislar a Ethan, cortando los últimos hilos que nos quedaban de relación, todo bajo la apariencia de benevolencia. Era un juego de poder, una maniobra para consolidar su influencia. «Está jugando, Clara», dije con voz firme a pesar de la creciente ira. «Pero no me rendiré. No se trata de crueldad, se trata de justicia, se trata de respeto. Ethan no puede tratarme como un banco y un cajero automático y luego descartarme por una modelo más llamativa». Como si fuera una señal, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Elara, mi exesposa. Su nombre brilló, un claro recordatorio de otro capítulo, otra razón para la omnipresente presencia de Marcus. Respondí, preparada para la avalancha. Su voz, cuando llegó, fue un torrente frenético, rebosante de acusaciones y un pánico apenas disimulado. «Arthur, ¿qué demonios estás haciendo?», preguntó con voz estridente. «Ethan está histérico. Me llamó llorando diciendo que le robaste el coche y que lo estás dejando sin hogar. Marcus y yo estamos muy preocupados por él». Escuché pacientemente hasta que su diatriba se apagó. Entonces hablé, con una voz tranquila y serena, en marcado contraste con su tono agitado. «Elara, simplemente reclamé lo que legalmente me pertenece. El coche está a mi nombre y lo he pagado cada mes, cada reparación. La casa está a mi nombre y he pagado la hipoteca durante 10 años. No se trata de crueldad, se trata de respeto. Ethan me llamó perdedora y dijo que iba a llamar a Marcus su padre. Decidió quemar ese puente. No puede esperar que siga financiándole la vida mientras él me falta el respeto». Su voz se suavizó, pasando de la ira a un tono más manipulador y suplicante. «Arthur, por favor, por los viejos tiempos. Hemos pasado por mucho. Ethan necesita estabilidad. Está pasando apuros. Marcus cree que estás siendo irrazonable, que solo estás arremetiendo». Apreté la mandíbula imperceptiblemente. «¿Irracional? Ya no tolero su comportamiento irrespetuoso. ¿Y Marcus? Su ayuda siempre implica control, ¿no? Diles a ambos que ya no soy la proveedora silenciosa,
El cajero automático que ignoran hasta que se necesita dinero. ¿Quieren ser una familia? Pueden serlo, pero no a mi costa. Las palabras, aunque dichas con calma, cargaban con décadas de frustración no expresada. La voz de Elara se quebró, con un dejo de miedo genuino en su tono. Arthur, amenaza con dejarte completamente fuera. Dijo que no volverá a hablarte. Lo dice en serio. Pues que así sea, respondí con voz firme. Hubo una pausa, una respiración contenida en el espacio digital entre nosotros, y entonces colgó, cortándose la comunicación. El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por el lejano canto de los pájaros. Me acerqué a mi escritorio, saqué un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Un juego más profundo se estaba gestando, orquestado por Marcus y alimentado por la sensación de privilegio de Ethan. Ya no se trataba solo de un coche o una hipoteca, se trataba de poder, control y una ruptura definitiva y brutal de vínculos. Empecé a planear una estrategia, percibiendo una alianza cada vez más profunda en mi contra, y me di cuenta de que necesitaba algo más que determinación. Necesitaba protección legal. Sin dudarlo, volví a coger las llaves. Mi siguiente parada fue la oficina de Walter. Walter Hayes había sido mi abogado durante años, gestionándolo todo, desde mi divorcio hasta las escrituras de propiedad. Era un hombre de discreta competencia, con una mente aguda y un enfoque sensato. Su oficina, llena de montones de archivos meticulosamente organizados, transmitía una sensación de serena profesionalidad. Le expliqué toda la situación a Walter, detallando el arrebato de Ethan, mis acciones con el coche y la casa, y las llamadas posteriores de Clara y Elara, destacando la participación de Marcus y sus amenazas de manejarme. Le expliqué la amenaza de Ethan de excluirme por completo, reconociéndola como una consecuencia directa de mis acciones, pero también como una forma de afianzar aún más la influencia de Marcus. Walter escuchó pacientemente, tomando notas con el bolígrafo en un bloc. Cuando terminé, se recostó en su silla, dándose golpecitos con el bolígrafo en la barbilla. Arthur, repasemos los detalles. La casa, el coche. ¿Dijiste que ambos están legalmente a tu nombre? Sí, confirmé. Tengo las escrituras y los registros aquí mismo. Le entregué los documentos que había traído. Los revisó cuidadosamente, con el ceño fruncido por la concentración. Tras un momento, levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. Arthur, estás en una posición muy ventajosa. La propiedad es inequívocamente tuya. No hay ninguna ambigüedad. Ethan no tiene ningún derecho legal sobre la casa ni el coche. Su amenaza de robo es infundada. Entonces Walter se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Y en cuanto a Marcus, es interesante. Su nombre ha salido a relucir en algunos casos recientes. Algunas de sus empresas han sido acusadas de lo que parecen ser gravámenes fiscales menores, nada grave todavía, pero suficientes para indicar un patrón de maniobras financieras agresivas, quizás incluso imprudentes. Esto sugiere que podría no ser tan invencible como se cree. Hizo una pausa y luego continuó. ¿Mi consejo? Deberíamos redactar cartas de cese y desistimiento para Ethan y Elara, detallando la propiedad legal y declarando que cualquier acoso o intento de interferir con su propiedad será objeto de acciones legales. Y en cuanto a la casa, para protegerse completamente de futuras reclamaciones, especialmente si Marcus está involucrado, recomiendo encarecidamente que procedamos a solicitar una transferencia de título completa. Eso formalizará su propiedad y les permitirá vender o alquilar la propiedad como mejor les parezca, sin ninguna ambigüedad legal. Quizás sea el momento de considerar qué quieren hacer realmente con esa casa, Arthur. Asentí lentamente, mientras una nueva satisfacción comenzaba a florecer en mi pecho. El juego se estaba volviendo cada vez más complicado, pero ahora tenía una mano fuerte que jugar. Con el asesoramiento legal de Walter a la mano, supe que mi siguiente paso era el financiero. Mi vieja amiga Brenda, una contadora meticulosa y detallista, fue mi siguiente llamada. Su oficina, adornada con una sorprendente variedad de plantas en macetas, parecía un santuario de lógica y orden después del torbellino emocional de los últimos días. Le expliqué la situación, presentando las conclusiones de Walter sobre las empresas de Marcus y explicando la dependencia financiera de Ethan. Brenda escuchó atentamente, interviniendo ocasionalmente con preguntas agudas y perspicaces. «Bueno, Arthur», dijo después de revisar los documentos que le había traído, «Walter tenía razón.
Hay algunas decisiones interesantes en los archivos de la firma de Marcus. Muchas cancelaciones agresivas, algunas deducciones inusuales que parecen sospechosamente gastos personales blanqueados a través del negocio. Nada completamente ilegal todavía, pero sin duda suficiente para alertar al IRS sobre las auditorías. Parece que se pasa de la raya, quizás incluso cruzándola a veces. Se inclinó hacia adelante y se ajustó las gafas. Teniendo esto en cuenta, te recomiendo encarecidamente que asegures todos tus fondos de jubilación y bienes personales. Asegúrate de que todo esté a prueba de balas. Y Arthur hizo una pausa con un brillo en los ojos, ya que has apoyado a Ethan durante tanto tiempo, y si Marcus va a atacarte, podrías tener motivos para una contrademanda y reclamar la devolución de esos regalos que le has dado a Ethan. Los años de alquiler, el mantenimiento del coche, los fondos para sus empresas fallidas. Podríamos argumentar que fueron inversiones basadas en una relación que ahora está demostrablemente rota. Sin duda, les haría sentir muy incómodos. La idea era audaz, pero resonó. Se trataba de recuperar no solo la propiedad, sino cada gramo del esfuerzo silencioso y poco apreciado que había invertido en la vida de mi hijo. De vuelta en mi escritorio, el brillo de la pantalla de mi computadora iluminó mi rostro decidido. Con las palabras de Brenda resonando en mi mente, inicié sesión en el portal en línea para transferencias de propiedad. El proceso fue sencillo. Unos pocos clics, algunas firmas digitales. Inicié la transferencia completa del título de propiedad de la casa que Ethan había ocupado durante tanto tiempo. El formulario digital solicitaba confirmación. Hice clic en enviar con profunda satisfacción, viendo cómo funcionaba el mecanismo digital, formalizando mi completa propiedad. La casa volvía a ser mía, libre de deudas. Ya no estaba sujeta a los derechos de mi hijo. A continuación, preparé meticulosamente avisos por correo certificado. No eran simples cartas, eran documentos oficiales, avisos de congelación de activos, cuidadosamente redactados por Walter para informar a Ethan y Marcus de mi intención de buscar soluciones legales ante cualquier interferencia o acoso continuo. Dirigí uno a Ethan, enumerando las cantidades que pretendía solicitar por sus diversos préstamos y los gastos que había cubierto. El otro, dirigido a la oficina corporativa de Marcus, era una severa advertencia contra cualquier implicación o amenazas legales. Cada sobresellado, cada sello pegado, parecía una medida deliberada y contundente. Mi mente se desvió hacia un recuerdo específico, una escena vívida de la fiesta de la segunda boda de Elara. Marcus, de pie a la cabecera de una mesa profusamente decorada, chocando su copa de champán, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado presumida. Había brindado por nuevos comienzos, nuevas familias y el brillante futuro que nos espera. Sus ojos se cruzaron brevemente con los míos al otro lado de la sala, con un brillo casi triunfal. Esa mirada, esa presunción, siempre había alimentado un resentimiento oculto. Ahora alimentaba mi determinación. Cada paso que daba, cada acción, era una respuesta silenciosa a ese desafío tácito. Esa misma tarde, presenté anónimamente una pista detallada al IRS. Incluí las señales de auditoría específicas y las deducciones cuestionables que Brenda había identificado meticulosamente en los documentos comerciales de Marcus. Fue un pequeño empujón, casi invisible, pero con el potencial de tener un gran impacto. Mi teléfono se iluminó de repente, sobresaltándome. Una notificación de correo electrónico. El remitente era Marcus. El asunto gritaba: «Cese su interferencia inmediatamente». El correo en sí era un torrente de furiosas amenazas legales, acusaciones de acoso y advertencias sobre la ruina financiera que me traería si no cedía. Era exactamente lo que Walter había anticipado. Antes de que pudiera terminar de leer, mi teléfono empezó a sonar. Era Marcus. Su nombre brillaba en la pantalla como una advertencia roja. Respondí, sabiendo ya lo que me esperaba. Su voz, normalmente resbaladiza y segura de sí misma, ahora estaba quebrada por una furia descarnada, despojada de su barniz pulido. «Arthur, viejo idiota», rugió, con la voz casi destrozando el altavoz. «¿Qué crees que estás haciendo? Te estás metiendo en mi familia, en mis asuntos. Te arrepentirás, te lo prometo». Mantuve la calma. Mi voz contrarrestaba su furia.
Simplemente he reclamado lo que es mío, Marcus. Años de mi sudor, mis ahorros, financiando lo que llamas tu familia, mientras tú permanecías en la sombra, construyendo tu imperio, y mi hijo te llamaba padre. Ya no quiero más. Marcus se burló con un sonido venenoso. ¿Crees que puedes conmigo? Te voy a arruinar con las costas judiciales. Estás amargado porque el Ara me eligió, amargado porque Ethan me ve como un éxito. Intentas destruir a Ethan por celos. Siguió despotricando, subiendo la voz, como un animal desesperado y acorralado. Pero ya había oído suficiente. Lo interrumpí a media frase, con voz firme y terminante. Guárdatelo para el juez, Marcus. Y con eso, colgué, terminando la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. Volví a dejar el teléfono en el escritorio y respiré hondo y lento. La confrontación era inevitable. Justo cuando me recosté en mi silla, una serie de golpes fuertes y frenéticos resonaron en mi puerta principal, haciendo vibrar los cristales. Me acerqué y miré por la mirilla. Se me encogió el estómago. Era Ethan, despeinado, con los ojos encendidos con una mezcla de furia y desesperación. Tenía peor aspecto que esta mañana. Empezó a hacer sonar el pomo de la puerta, a golpear de nuevo. «Papá, déjame entrar, papá. Esto ha ido demasiado lejos. Lo estás arruinando todo». Abrí la puerta, pero solo lo suficiente para apoyar el pie en la jamba, impidiéndole entrar del todo. «¿Arruinándolo todo?», repetí en voz baja. «No, Ethan. Lo arruinaste. Lo arruinaste cuando me obligaste a todo. Me llamaste perdedora, y luego declaraste que Marcus era tu padre. No se puede tener todo a la vez». Su rostro se contorsionó, una máscara de ira desesperada. «Estás amargado, papá. Amargado porque mamá eligió mejor, y Marcus es un verdadero padre para mí. Estás celoso. Si crees que puedes hacer esto y salirte con la tuya, te equivocas. Voy a unirme a la demanda de Marcus. Te va a hacer pagar por esto». Me empujó, no hacia la casa, sino a mí, bajando las escaleras a trompicones. Lo observé subirse a toda prisa a un elegante sedán oscuro que reconocí de inmediato como el de Marcus, aparcado a toda prisa junto a la acera. El motor rugió y salió disparado calle abajo, con los neumáticos chirriando, dejando tras de sí un rastro de gases de escape y emociones descarnadas. El desafío estaba lanzado. La batalla había comenzado oficialmente. Si has estado siguiendo mi viaje, sabes que hay más en juego. No te pierdas el siguiente giro. Dale a me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ver cómo termina todo. A la mañana siguiente de la furiosa salida de Ethan, una furgoneta de reparto pasó retumbando por mi calle, un claro presagio de las consecuencias ya en marcha. El conductor, un joven con un uniforme impecable, me entregó un fajo de sobres de aspecto oficial. Entre ellos, encontré los avisos de ejecución hipotecaria de la casa donde Ethan había vivido, ahora embargada formalmente por el banco, según mis instrucciones. Los mecanismos legales funcionaban con rapidez y eficiencia. Los archivé con una silenciosa sensación de firmeza. Más tarde, me encontré conduciendo por la propiedad de Ethan, un desvío casual de camino a hacer recados. La vista era un potente reflejo del drama que se desataba. Camiones de mudanza, grandes y pesados, estaban estacionados en la entrada, con las rampas extendidas. Los trabajadores, vestidos con monos de trabajo, sacaban metódicamente cajas y muebles de la casa. En medio del caos organizado, una figura se alzaba, con los hombros hundidos, ladrando instrucciones a los de la mudanza, con una resignación cansada que distaba mucho de su habitual arrogancia. Era Ethan, con el rostro desolado. Su furia anterior parecía haberse desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que no había visto en años. A mitad de camino, mientras observaba la escena desde una distancia prudencial, vibró mi teléfono. Era Ethan otra vez. Contesté, esperando otro arrebato. En cambio, su voz sonó quebrada, áspera, muy distinta a la furia de la noche anterior. Era débil, suplicante, casi infantil. «Papá», dijo con voz entrecortada, «estoy empacando todo. Vino el banco. Dijeron que la casa va a ser embargada. No tengo a dónde ir». Apreté el volante con más fuerza y mis nudillos se pusieron blancos. Lo recordaba como un niño dependiente, lleno de energía desbordante
y necesidades inocentes. Pero esa imagen ahora se superponía con años de sentirse con derecho, de generosidad esperada, de una negativa fundamental a reconocer la fuente de su consuelo. Marcus, continuó con la voz entrecortada, dijo que podía quedarme en su casa, pero es solo temporal. Está furioso conmigo por todo. Papá, por favor, solo por esta vez, por favor, ayúdame. No sé qué más hacer. Ethan, respondí con voz firme, sin la emoción que amenazaba con aflorar. Ha sido toda una vida de solo por esta vez, hijo. Durante años te di una casa, un coche, dinero, oportunidades. Te hice posible. Te apoyaste en mí, mientras buscabas en Marcus oportunidades reales, lo que considerabas el éxito. Tomaste tus decisiones. Ahora es el momento de aprender de ellas. Es el momento de construir las tuyas propias. Pero papá, me disculparé, balbuceó, con la desesperación palpable. Dejaré a Marcus fuera. Haré lo que sea. Por favor, dame otra oportunidad. Su frenético regateo contrastaba marcadamente con su anterior desafío. Las disculpas no reconstruyen el respeto, Ethan, dije, manteniendo la línea, negándome a ceder ante el repentino arrepentimiento en su voz. Las acciones sí. Cuando estés listo para dar la cara, para asumir la responsabilidad de tu vida, de verdad, entonces puedes llamarme. Hasta entonces. No terminé la frase. Simplemente pulsé el botón de colgar, cortando la comunicación. El silencio en el coche era profundo. Unos minutos después, envié un mensaje de texto rápido a Walter, mi abogado. Se entregaron los avisos de ejecución hipotecaria. Ethan está desalojando la propiedad. Su tono ha cambiado drásticamente. La respuesta de Walter fue casi inmediata. Excelente, Arthur. El proceso legal avanza sin contratiempos. Los intentos de Ethan de retrasar la transferencia del título están fracasando. Vamos por buen camino. Mientras archivaba los avisos de ejecución hipotecaria, mis pensamientos se dirigieron inevitablemente a Marcus. La angustia de Ethan era consecuencia directa de mis acciones, pero Marcus era completamente diferente. Mi mente se desvió hacia sus flancos expuestos, las irregularidades que Brenda había señalado en sus declaraciones comerciales, el espectro inminente de una posible auditoría del IRS. Sentí que una red se cerraba. Una sutil presión crecía. En una tranquila cafetería del centro, con el aroma a café recién hecho impregnando el aire, llamé de nuevo a Walter. Walter, comencé en voz baja. Es hora. Activa la denuncia anónima del IRS. Envíales todo lo que Brenda recopiló sobre las discrepancias fiscales de Marcus. La respuesta de Walter fue simple. Entendido, Arthur. Considéralo hecho. Inmediatamente le envié a Walter el resumen incriminatorio que Brenda había preparado. Al hacer clic en enviar, me vino a la mente otro recuerdo. Marcus, en la fiesta de Elara, alzando su copa de nuevo, con la voz resonante, por construir legados, por el verdadero éxito, mientras yo, la proveedora silenciosa, financiaba la misma vida que él reclamaba como su propio triunfo. Ese pensamiento consolidó mi determinación. Durante los días siguientes, comencé a seguir más de cerca las noticias empresariales locales. Los rumores digitales se convirtieron rápidamente en informes tangibles. Empezaron a aparecer artículos, discretos al principio, luego cada vez más incisivos, que detallaban investigaciones sobre la firma de Marcus por irregularidades contables. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial. Vi informes de clientes que se retiraban, de contratos que se reevaluaban, de un cambio palpable en el ambiente del otrora inquebrantable imperio de Marcus. Decidí hacerle una llamada de prueba a Marcus. Mi teléfono sonó, pero no contestó. Unas horas después, llegó un mensaje de voz. Su voz, normalmente tan suave y segura, sonaba tensa, con los bordes deshilachados. Arthur, empezó, con una calma forzada en el tono. Sea cual sea tu plan, esto se está saliendo de control. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Había desesperación acechando bajo sus palabras mesuradas, una nueva incertidumbre. Observé los registros públicos, observando sus apresurados intentos de reestructurar sus diversas empresas, vender activos y tratar de contener la hemorragia. Las sanciones se acumulaban, los titulares se volvían más contundentes
y la ilusión de su imperio impenetrable comenzaba a tambalearse, mostrando grietas que amenazaban con destrozar su imagen cuidadosamente construida. Las consecuencias se estaban desplegando, y Marcus, por primera vez, parecía realmente desconcertado. Esa noche, al caer la noche, proyectando largas sombras sobre mi sala, un golpe tentativo resonó en la casa silenciosa. No eran los golpes furiosos de Ethan de antes, ni el toque exigente de un repartidor. Era vacilante, casi frágil. Abrí la puerta y encontré a Ethan de pie en mi porche, con la postura encorvada. Los hombros ya no denotaban desafío, sino algo que no había visto en él en años: humildad. Sus ojos, aunque todavía enrojecidos, reflejaban un atisbo de remordimiento que me desarmaba. Entró despacio, recorriendo con la mirada la habitación familiar, deteniéndose un instante en la vieja foto familiar del aparador, la de él y Clara sobre mis hombros. Su voz, al hablar, era baja y vacilante, con un profundo arrepentimiento en cada palabra. «Papá», empezó, «yo la he cagado. Mucho. Todo. El desalojo, quedarme en casa de Marcus, todo me ha golpeado. Fuerte». Tragó saliva, con un nudo visible en la garganta. «Lo di todo por sentado. Te llamé perdedor y me arrepiento de verdad. Lo siento mucho». Me apoyé en el marco de la puerta, dejando que su confesión se asimilara. El silencio se prolongó, solo se llenó con el lejano canto de los grillos. Mi mente se desvió, no al dolor reciente, sino a recuerdos preciados. La construcción de su casa del árbol, con un martillo en su pequeña mano mientras fingía ayudar. Las rodillas raspadas que le había curado con besos. Las incontables horas que había pasado enseñándole a conducir en ese mismo Civic. Recuerdos de un niño dependiente, no de un adulto con derecho a todo. El genuino remordimiento en su voz, en su postura, contrastaba marcadamente con la arrogancia agresiva de antaño. «Las palabras son un buen comienzo, hijo», dije finalmente, con una voz más suave de lo que pretendía, pero firme. «Pero las acciones hablan más. Has andado con muletas demasiado tiempo». «Mis muletas». Ethan asintió, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó un papel doblado y ligeramente arrugado. Era una carta escrita a mano. «Escribí esto», explicó con la voz aún temblorosa. Es una promesa. Se acabaron las limosnas. Incluso tengo una entrevista de trabajo mañana. Trabajo manual, papá, como al principio». Su mirada se cruzó con la mía, con un destello de orgullo, o quizás de esperanza naciente, en sus ojos. «¿Y Marcus?», pregunté sin que mi voz delatara nada. El rostro de Ethan se ensombreció. Él también se está alejando, después del fracaso del negocio. Dijo que tenía que cortar peso muerto. Prácticamente admitió que me estaba usando para perjudicarte, papá. Para vengarte por haberlo elegido el ara. Solo era un peón. La confesión fue dolorosa, pero honesta. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo. Clara entró, recorriendo la escena con la mirada, percibiendo la gravedad del momento. Su mirada iba de Ethan a mí, con una mezcla de aprensión y esperanza en su expresión. Ethan se volvió hacia su hermana, con los hombros aún hundidos, pero su voz cobrando un nuevo tono de firmeza. «Hermana», dijo, «estoy reconociendo mi culpa. Papá tiene razón. Necesito construir mi propio camino, mi propia vida». Había preparado sándwiches, comida sencilla, pero reconfortante. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde la tormenta había estallado hacía apenas unos días. La comida transcurrió en silencio, interrumpida por los amables ánimos de Clara a Ethan. Le ofreció consejos para su entrevista. Su habitual carácter protector ahora se atenuaba con una nueva comprensión compartida del amor duro que necesitaba. No fue un reencuentro alegre, todavía no, pero fue un comienzo, un paso frágil y tentativo hacia algo nuevo. A medida que avanzaba la noche, Ethan se preparaba para irse. Me puse de pie y le extendí la mano. La estrechó con firmeza. «Eres familia, Ethan», dije con voz clara, sellando el perdón, pero estableciendo límites claros. «Siempre lo serás. Pero mi apoyo financiero directo termina aquí. De ahora en adelante, te lo ganas, lo construyes, y cuando lo hagas, estaré orgulloso». Marcus permaneció silencioso y ausente.
Su falta de contacto era una clara señal de su destino. Su supuesto imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia y el escrutinio que yo había desatado. Ya no era un factor en nuestras vidas. Su sombra se desvanecía en la insignificancia. Mientras Ethan salía, prometiendo mantenerme al tanto de su búsqueda de trabajo y su progreso, Clara se adelantó y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró, con la voz cargada de emoción. Era una frase sencilla, pero lo decía todo. Más tarde, sentado en mi escritorio, saqué la vieja carpeta Manila, la que contenía todos los documentos, las cartas de cese y desistimiento, las copias del aviso fiscal, los avisos de ejecución hipotecaria. Los archivé y los guardé en un cajón profundo. Su crujido simbolizaba el cierre, el final de un capítulo doloroso. Era hora de uno nuevo. Salí al patio trasero, envuelto por el fresco aire nocturno. Arriba, las estrellas centelleaban, un lienzo infinito de posibilidades. Brindé con una copa imaginaria por la vasta y silenciosa extensión, brindando en silencio por los nuevos comienzos, por las lecciones aprendidas, por el arduo camino del amor propio y por una profunda y duramente ganada sensación de paz.